muy buenas tardes. Este es mi análisis final de la materia del arte de emocionarte. Esta materia fue una semana tech llevada por David Reina y fue una semana tech que se basó bastante en sensibilizarnos sobre lo que es el arte y sobre todo hacernos entender el valor del mismo y cómo es que este se puede relacionar mucho como un contexto histórico o para demostrarte algo que tú nunca habías pensado. En este caso, este análisis es de la película Los Olvidados de el director Luis Buñuel, la cual salió en 1950. Me gustaría, antes de comenzar a analizar la película, poner algunos puntos. Primero que nada, cuando me refiera a un gallo, me referiré a el personaje de Pedro intentando crecer de alguna manera. Cuando me refiero a una gallina, me referiré al personaje de Pedro queriendo ser infantil. Y esta es una película muy cruda, la cual siempre recomendaré ver ahora que la conocí. Entonces, para quien le interese verla, pues aquí más o menos voy a arreglar un poco de la historia. Los Olvidados es una película muy cruda sobre la realidad mexicana en el contexto histórico de 1950 y aún en el contexto actual. En esta película, primero que nada, nos presentan a los personajes principales, los cuales, desde mi punto de vista, me gustaría pensar que son Pedro, Jaibo y el ciego. Pedro siendo un niño que no debe ser mayor a los 13 años, el cual vive en una situación de pobreza en México. Tiene a su mamá, tiene a dos hermanos, pero decide vivir solo en la calle. Jaibo es un adolescente que no es mayor a 17 años, el cual vive puramente en la calle, no tiene familia, vive de robar y es como el jefe de una banda. Y el ciego finalmente es un personaje que está y es un adulto mayor, es ciego y para comer tiene que hacer música en la plaza del centro del pueblo. Los tres personajes, junto con un cuarto, el cual nunca nos dicen su nombre, pero todos le llaman Ojitos, son los protagonistas de esta historia. Y donde algunos Ojitos empieza sin tener nada, Pedro comienza teniendo algo pero rechazándolo por tener una vida que no quiere, Jaibo siendo la mala influencia del grupo y el ciego intentando que todo vuelva a ser como antes. Es una historia muy cruda porque la primera imagen que tenemos de estos cuatro personajes juntos es Jaibo y Pedro apedreando a el ciego porque no le pudieron robar dinero para finalmente robarle ese dinero. Y aquí es la primera aparición de El Gallo. En este momento el gallo representa a Pedro intentando ser mayor, intentando ser el Jaibo, intentando entender cómo es que el Jaibo es y cómo es que él tal vez pueda vivir de esta vida de crimen. Y está junto a el señor, al ciego, porque el ciego en este momento está enojado. Y también está enojado con este gallo, aun y que el gallo no hizo nada. Y en algún momento estará enojado con Pedro, aun y que Pedro no hizo nada. Después nos presentan la realidad de Pedro, nos presentan a su familia, a sus hermanos y cómo es que ellos no viven con Pedro porque Pedro decidió salirse de la casa. Y también nos presentan la realidad de el Ojitos. Y es muy triste porque en este momento Ojitos y Pedro se vuelven amigos y de alguna manera se vuelven familia antes de que Ojitos sea adoptado por el ciego. Y nos presentan cómo es que la primera familia de Ojitos es de hecho Pedro. Pedro es la primera familia desde que Ojitos abandonó por su padre y se vuelve la única familia del mismo. La historia sigue y nos toca un momento muy crudo. La muerte, o más bien el asesinato de Julián. Julián es asesinado por el Jaibo, líder de la banda de todos ellos, creyendo que Julián simplemente los traicionó y por eso es que Jaibo terminó en la correccional. Sin embargo, nosotros al menos parece que esto no es cierto y que la muerte de Julián es innecesaria, pero nos conectan finalmente y nos entrelazan a Pedro y a Jaibo, dos personas partes de este crimen que ahora no pueden separarse porque ambos son criminales. Después obtenemos las visiones de Pedro, las cuales te dicen cómo es que un niño pequeño puede creer esto y cómo es que se puede arruinar su infancia tan fácilmente por alguien que no importa realmente para esta historia. Y triste es que después de, más adelante en la película, dos de los cuatro personajes protagonistas, los cuales son Jaibo y Pedro, fallecerán. Y un análisis que puedes hacer al final de la película es que se llama Los Olvidados porque serán olvidados, porque toda la película pasa y pasan muchas cosas, pero al final para la sociedad de ese tiempo no pasó nada. Dos niños fallecieron. Y esta imagen que les pongo aquí, que es Jaibo seduciendo a la mamá de Pedro, es una imagen de esto. La mamá de Pedro tuvo a Pedro por una violación. Se nos revela que fue una violación y de ahí nació Pedro.
Sin embargo, en este momento en el que Jaibo la seduce y que probablemente se dice que tuvo relaciones con ella, significa un hijo más para esta señora, un Pedro más, otro de sus hermanos. Y esto es muy triste, y ya llegaré a esto. Finalmente, Pedro es atrapado por la policía porque se robó un cuchillo que realmente se robó Jaibo y es llevado a la granja. En la granja es una escuela para que niños problemas sean mejores, puedan obtener un oficio, o niños en pobreza también puedan obtener un oficio y puedan salir adelante. Pedro está aquí y Pedro intenta ser parte de esto. Sin embargo, sus raíces lo llevan a hacer cosas que no debe y finalmente todo se desenvuelve en que mata a 2 gallinas. Esto es muy triste porque, como les digo, a Pedro lo representan en la película como los gallos y las gallinas. Y aquí Pedro asesinando a las 2 gallinas simboliza cómo es que Pedro ya no es un niño, cómo es que Pedro asesina a esta parte súper infantil que es él para volverse un adulto. Pedro tiene 10 años, Pedro vive en la pobreza y aún aquí se desprende completamente de su juventud. Después de estar en la granja, Pedro le dan 50 pesos, que en ese momento era muchísimo dinero, y decide ir a una tienda por órdenes de su director. En el trayecto, Jaibo le roba el dinero y estos dos se pelean. Y esto es una parte muy interesante, porque en toda la película nos han demostrado cómo Pedro intenta ser Jaibo, y cómo es que Jaibo no le importa a Pedro. Pero en este momento, Pedro se cansa y Pedro quiere cambiar su vida, y decide pelear con Jaibo, e inclusive piensa en asesinarlo, con tal de que todo esté bien. No lo está. Tristemente, Pedro, intentando recuperar la confianza del director, que en este caso se representa como 50 pesos, es asesinado a manos de Jaibo. Y se dice en la película que no saben, o mejor dicho, se deshacen de su cuerpo. Simplemente la gente está tan asustada de que un niño murió que deciden ignorarlo, dejarlo pasar y simplemente deshacerse de él. Momentos después, Jaibo se atrapó por la policía y es asesinado por la policía. Y Jaibo, al igual que Pedro, muere sin que nadie lo sepa. Y Jaibo siempre estuvo solo. Finalmente la película termina con que Ojitos, intentando salvar a Pedro de que lo mate el ciego, se queda sin casa y se queda solo. Y aquí es a lo que vengo. No pasó nada en la película. De un grupo de niños que están en la pobreza, tres desaparecieron, Julián, Pedro y Jaibo. Y a nadie le importa. Va a durar unos días el pésame y va a pasar. A la mamá de Pedro perdió a su hijo, pero probablemente está embarazada ahora de Jaibo y va a tener otro hijo. Y al igual que con Pedro, y al igual que con sus otros hijos, y al igual con el bebé que tiene en la película y con el nuevo bebé que va a tener, el padre no está, no pasó nada, perdió un hijo y obtuvo un hijo. Realmente para ella no pasó nada. El ciego se deshace de Ojitos y se vuelve a quedar solo y no pasa nada. Y el Ojitos se queda sin el ciego y no pasa nada. La pequeña relación que tenía Ojitos con una niña a la cual le dio un diente de muerto no pasó. Al final se le vuelve el diente y Ojitos vuelve al mercado y no pasó nada. En toda la película no pasa nada en ningún momento. Aún y que 2 niños se mataron por 50 pesos. Aún y que todo el mundo sigue en la pobreza. Aún y que hubo un niño asesinado que fue Julián. Pero no pasó nada. El mundo sigue como iba y todos se olvidan de todos. Tiene un mensaje muy pesado, porque te das cuenta que este es nuestro México actual aún. Aún hay zonas de pobreza en las que si alguien muere no pasa nada. Si 3 niños se asesinan entre sí, no pasa nada. Donde hay gente, que en este caso es representada por el ciego, que si algo cambia, no quieren ser parte de este cambio e intentan que este cambio desaparezca. Y finalmente hay gente como el Ojitos que pasa por el mundo sin que nada pase, solamente viaja a través de él. Creo que Los Olvidados simplemente es una película que te representa, no te dice nada, no tiene un mensaje inicial, un mensaje final, solamente te muestra lo que pasa en el mundo para que tú hagas lo que quieras con ella. Es una película muy cruda, pero que debería ser necesario que todos los mexicanos vieran para que conociéramos la realidad de nuestro país. Finalmente, Los Olvidados fue una película que, como se puede imaginar, fue censurada y mucha gente en su momento fue considerada una película que no debería existir por afectar el patriotismo mexicano. Sin embargo, se volvió una película aclamada y es patrimonio de la humanidad. Y es un tanto triste que un patrimonio de la humanidad sea como es que México no es un buen lugar.
como es que la pobreza en México es un lugar muy cruel. Finalmente, la película Los Olvidados tiene una forma espléndida de narrar, porque aún y sin fijarte en los simbolismos de los gallos y las gallinas y los pollos y demás, te cuenta una historia muy bien. Y si te pones a ver todos estos detalles y cómo es lo que pasa antes y después de la película, te das cuenta que está narrado de una manera excelente y que sin darte cuenta todos estos mensajes, aún y si no eres consciente de ellos, te hacen entender mucho mejor a los personajes. Gracias.